Visita en la noche. Sean bienvenidos a una clase más donde aprenderemos más de las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros en su palabra. Yo comencé a aprender de las promesas de Dios cuando yo tenía 17 años. Conocí a Cristo a esa edad. Comencé a ir a un templo y empecé a leer la Biblia cuando ya era un poco grande de edad. No era un bebé y tampoco era una niña, ya era joven. Un día estaba escuchando la palabra de Dios en aquel templo y comenzaron a hablar de los bebés que nacían en cuna cristiana. Eso quiere decir que desde bebés los llevan al templo porque sus papás son cristianos. Y no era mi caso, mis papás no eran cristianos al igual que yo, habían conocido a Dios ya grandes de edad. Y yo me preguntaba ese día y le decía a Dios, ¿por qué no me había llamado cuando yo era un bebé para que no cometiera todos los errores que había cometido antes? Entonces Dios me dijo a través de la predicación de ese día que no era necesario que yo naciera otra vez como un bebé para que yo le obedeciera y le sirviera, sino que podía nacer de nuevo a mis 18 años. No iba a aprender todo desde bebé, pero comenzaría a aprender de la palabra de Dios a mis 17 años y sería una nueva persona, que ya no iba a ser lo malo, sino que iba a ser lo bueno que viene escrito en la palabra de Dios. Eso me recuerda a una historia que viene en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la parte del Nuevo Testamento en la Biblia viene una historia llamada Jesús y Nicodemo. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. Eso quiere decir que era un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, obedecía todo lo que en la Biblia estaba escrito, pero no creía en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Los fariseos no creían en el sacrificio, no creían que el Señor Jesús había venido a este mundo para salvarnos de la muerte, no creían que el Señor Jesús había venido a pagar con su vida el precio que merecíamos por nuestros pecados y que derramaría toda su sangre por amor a todos nosotros. Una noche, Nicodemo salió de su casa para ir con el Señor Jesús. Salió de noche porque no quería que nadie lo viera. Los fariseos no creían en el Hijo de Dios, en Jesús, y como Nicodemo había escuchado que el Señor Jesús hacía milagros, Nicodemo quería saber más del Hijo de Dios. Nicodemo llegó con el Señor Jesús, tocó la puerta y el Señor Jesús le abrió, y le dijo, pasa, Nicodemo. No le dijo, ¿qué horas son estas de estar aquí, Nicodemo? Ya estoy dormido, déjame descansar. El Señor Jesús le abrió y lo pasó a donde él estaba. Nicodemo le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Un maestro es alguien que enseña. Y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie tiene el poder de hacer lo que tú haces. Nadie puede hacer tales maravillas si no está Dios con él. Nadie puede hacer todo lo que tú haces si no es porque sea un Dios todopoderoso. Dios, Jesucristo, es todopoderoso, todo lo puede, es un Dios omnipresente que está en todos lados, un Dios omnisciente, todo lo siente, un Dios de amor, te ama a ti y me ama a mí, es un Dios creador, el creador de todo lo que el hombre no puede hacer. El Hijo de Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso nacer por segunda vez del vientre de su madre? Jesucristo le dijo a Nicodemo qué debía hacer para poder nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. No tenía que nacer como un bebé, sino que tenía que ser una nueva persona, que creyera en Jesucristo, en su sacrificio que hizo para salvarnos de nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios. Si nosotros nacemos de la carne que es pecado, no podemos entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer en el Espíritu, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestro pecado y no volverlo a hacer. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que no se sorprendiera de todo esto,
que tuviera fe y creyera en lo que él le decía, porque aunque no lo viera, el Señor Jesús le ayudaría a nacer de nuevo. Así como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, así nos dice a nosotros. Jesús vino a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos que en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, creeremos en lo que dejó escrito en su palabra, como lo que vamos a aprender en el versículo del día de hoy. Se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, en la parte del Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, eso quiere decir que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y reconocemos que murió y derramó su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Nos arrepentimos y obedecemos. Nueva criatura es, seremos nuevas personas que ya no harán lo malo, sino lo bueno. Las cosas viejas pasaron. Si nosotros éramos berrinchudos, ya no lo seremos más. Si éramos groseros, no lo seremos más. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya somos nuevos, somos limpios y agradaremos a Dios y le obedeceremos. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a repetir una vez más. Repitan conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Espero que hayamos aprendido a nacer de nuevo en el Espíritu. La lección del día de hoy quede en cada uno de sus corazones. Nos arrepintamos de nuestro pecado y reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.